Entonces en el caminar con Él, Él nos va a enseñar quién es el que nos está respaldando. En la búsqueda del Señor vamos a conocer la autoridad. Vamos a conocer quién somos en Cristo porque Él nos lo va a revelar. Vamos a conocer quién es el que nos está respaldando porque Él nos lo va a revelar. Y entonces esto va a quitar toda duda de nuestro ser para ejercer esa autoridad. Excelente tarde a todos, Dios les bendiga. Y pues continuamos aquí. Bendecido sea el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra de esta tarde es la importancia de aprender a caminar en la autoridad de Cristo. Entonces, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser administradores de la palabra, no solamente oidores, sino también hacedores. Pero también hemos sido llamados a expresar lo que Dios le quiere decir a las personas. Somos llamados a aprender a escuchar al Espíritu Santo y a ser guiados mediante el Espíritu Santo. Pero con todo eso conlleva una responsabilidad, pero también un respaldo. Y ese respaldo es del reino de los cielos y se llama autoridad. Nuestra autoridad primeramente proviene de Cristo. Pero entonces, ¿cuál es la razón de recibir esta autoridad en Cristo? La razón es para que podamos continuar la obra de Cristo en esta tierra. Y la obra de Cristo en esta tierra es exponer la verdad. Pero hay personas que están cautivadas y están vendadas. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en esa autoridad y decirle a las cosas que están obstruyendo que se quiten. Y esta es una autoridad espiritual que no proviene de nosotros, sino proviene del Señor mediante un caminar con Él. Entonces muchas veces navegamos o las personas navegan con muchas cosas, con enfermedades, con demonios, con aflicciones, con falta de respuesta de oraciones, con falta de revelación de los propósitos. Y por medio de la autoridad espiritual podemos desmantelar todas esas cosas negativas y recibir todo lo que el Padre está dispuesto a darnos y respondernos. Y de hecho incluso Él ya ha respondido, pero hay cosas que se están oponiendo al poder y aprender a ejercer esta autoridad espiritual en Cristo. Es como podemos exaltar el nombre de nuestro Dios, el poder de nuestro Dios, el dominio de nuestro Dios. Y que nada ni nadie le pueda hacer frente, que para Él no hay nada imposible. La palabra dice que el Señor se sienta en su trono y se ríe de sus enemigos. Y esta es una forma como el Señor se ríe de sus enemigos, dándole poder a su iglesia, dándole poder a sus amados para que pueda ser ejercida y utilizada para libertar a los cautivos, para quitar las opresiones de ligadura, para dar vista a los ciegos y que su nombre sea exaltado en los gentiles y entre las naciones. Entonces mira, ¿para qué es la autoridad espiritual? Para romper maldiciones sobre algún lugar o sobre alguna persona. Para ordenar que espíritus dejen algún lugar. Para liberar a las personas de opresiones o posesiones demoníacas. Para ordenar que algún obstáculo se quite. Para sanar a los enfermos. Para liberar bendiciones, propósitos del cielo. Para levantar a los muertos. Y otra, y creo que es una de las, yo pienso que es más importante esta, para conocer el reino de los cielos. De hecho, Jesucristo dijo, no se maravillen que los demonios se sujetan a ustedes, sino maravíllense que su nombre esté escrito en el cielo. Entonces, para obtener una revelación mayor de quién es Dios, de quiénes somos en Cristo,
Y esta autoridad espiritual, como te digo, se adquiere mediante un caminar con Cristo. Ahora, nuestra autoridad dependerá con la persona con la cual estemos caminando, de quién estamos aprendiendo y quién es nuestro ejemplo. Podemos ver dos ejemplos en la Biblia sobre dos personas que reciben autoridad espiritual por quienes eran sus maestros y con quien andaban caminando. Entonces, primeramente vemos a Eliseo. Recibe una doble porción de Elías. Y recordemos que Elías partió las aguas. Y Elías fue arrebatado. Y se le quedó su manto a Eliseo. Y Eliseo usó ese mismo manto para partir las aguas. Y sin duda recibió una doble porción. Pero la condición fue esta. Tú, Eliseo, recibirás una doble porción si me ves a mí, a Elías, cuando sea arrebatado. Entonces depende de caminar, depende de aprender y de tomar como ejemplo a una persona, y de esa persona se toma autoridad o se imparte la autoridad. El segundo ejemplo es Josué con Moisés. Moisés abrió el mar rojo por la autoridad que el Señor le había dado a él. Pero él fue instruido y enseñado. Josué fue instruido y enseñado de Moisés. De hecho, Josué predeció a Moisés. Él fue el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y recordemos que en el río Jordán, Josué hizo lo mismo. No la abrió él, sino que mandó el arca del Señor enfrente. Entonces aquí lo que se le impartió a Josué fue aprender a comunicarse con Dios y aprender a recibir instrucciones de Dios. Estos son dos ejemplos. Y ahora yo te digo esto. ¿A quién estás siguiendo tú? ¿Quién es tu ejemplo? Pues ahora te digo esto. Ahora, pueda que no veas ninguna persona que tenga este tipo de autoridad espiritual o no sepas cómo ejercerla, pero igual como los discípulos recibieron autoridad caminando con Cristo, nosotros como creyentes sumisos ante Él recibimos autoridad espiritual y el Espíritu Santo nos enseña cómo ejercerla. Entonces, en la palabra encontramos en varios capítulos, de hecho uno es Lucas 10, 19, dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En otros dice que les dio autoridad a 70 para que sanaran a los enfermos. A otros les dio autoridad y de hecho llegaron los 70 y se regocijaron porque los demonios se sometían ante ellos. Pero Jesús les dijo, no se regocijen con eso, eso simplemente es una manifestación de que su nombre esté escrito en los cielos. Y eso es porque me han seguido. Entonces ahora yo te hago una pregunta a ti, ¿a quién estás siguiendo? Sigue a Jesucristo. En una relación verdadera con Cristo, se aprenderá a utilizar la autoridad de Él y de su reino. Entonces en el caminar con Él, Él nos va a enseñar quién es el que nos está respaldando. En la búsqueda del Señor vamos a conocer la autoridad. Vamos a conocer quién somos en Cristo porque Él nos lo va a revelar. Vamos a conocer quién es el que nos está respaldando porque Él nos lo va a revelar. Y entonces esto va a quitar toda duda de nuestro ser para ejercer esa autoridad. ¿Y para qué quieres esa autoridad? ¿Y para qué la quieres ejercer? La autoridad, hay niveles de autoridad que lo vamos a dejar para otro tema, pero puedes crecer en autoridad con el Señor. Dice la palabra que en poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Él te dará un poquito.
y te probará en eso poquito y te va a probar para ver si puedes tú ser responsable y administrar lo poquito que Él te da, y Él lo va a ir incrementando más y más y más y más y más y más, y tus oraciones cada vez se van a hacer más fuertes. Tu búsqueda o la presencia del Señor se va a hacer cada vez más fuerte en ti. La duda se va a ir quitando, el miedo, la inseguridad, y vas a poder tú envolverte y revestirte de Cristo y caminar en esa identidad con la cual Él te ha predestinado. Va a venir una mayor revelación por medio de la intimidad que tú tengas con el Señor, y va a haber un mayor respaldo entre más tú te sujetes, te sometas en humildad y no con un corazón de doble sentido, sino que le busques a Él por quien Él es y que quieras tú promover su reino, su voluntad en esta tierra, pero que tú lo sepas administrar, y Él te dará más y más y más y más. Entonces, la importancia de la autoridad espiritual es para que tú tengas experiencias que te llenen a ti como hijo de Dios. Porque sí, puedes a lo mejor sanar a los enfermos, hacer muchos milagros, pero también es algo que a ti te fortalece en la fe. Y el Señor te prueba también por medio de darte instrucciones y para ver si tú vas a ser obediente. Vas a ser obediente y vas a hacer lo que Él te dice. Entonces Él te va a probar, pero Él va a ir forjando tu carácter. Pero es para su reino. Por eso es importante la autoridad espiritual y saber ejercerla. Porque autoridad espiritual la podemos tener, pero si no la sabemos ejercer, podemos ser como esos discípulos que llegaron nuevamente y que no pudieron echar al demonio y que fueron zarandeados. Porque no sabían qué cosas les estaban obstaculizando o qué les era lo que les era piedra de tropiezo. Y entonces todo eso te lleva a un crecimiento, porque el Señor te va a enseñar las cosas que estás haciendo mal, pero también te va a enseñar las cosas que estás haciendo bien. Pero al final lo tenemos que hacer para glorificar su nombre. Y reconocer que no es algo que provenga de nosotros, sino es algo que proviene de Él.